Vamos a comenzar con nuestra segunda ronda y veremos dos temas importantes: la construcción de un derecho procesal penal europeo, tendencias actuales y perspectivas de futuro, por el connotado procesalista español Fernando Gascón Inchausti. Veremos también el concepto de prueba ilícita en el proceso penal mexicano del doctor Carlos Natarén Nandayapa, doctor aquí en España, hombre de talento, investigador de nuestro instituto, y a quien le aseguramos mucho éxito. Pues vamos a comenzar. Le daremos el uso de la palabra a nuestro amigo don Fernando Gascón. Fernando Gascón Inchausti es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1997. Es profesor titular de Derecho Procesal en la misma universidad. Es especialista en Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, materias sobre las que tiene escritas 10 monografías y varias decenas de artículos. Es investigador principal de un grupo de investigación acerca de los instrumentos para la cooperación judicial penal en la Unión Europea. Es usted bienvenido a nuestro país y a este congreso, Fernando, y tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, su director, don Diego Valadez, a don Sergio García Ramírez, organizador de este congreso, y en general a todos los que han decidido pasar un rato aquí a estas horas hablando de cuestiones jurídicas, procesales y penales, en vez de dedicarse a otros asuntos que posiblemente sean también importantes e interesantes. Yo no sé si ustedes han estado en las sesiones anteriores, pero hemos terminado con una exposición magnífica del doctor Vargas en relación con la evolución del proceso penal en Latinoamérica. Bueno, pues lo que les quiero contar yo en el fondo es transmitirles qué es lo que nos preocupa, a qué nos estamos dedicando científicamente buena parte de los que nos preocupamos del derecho procesal penal al otro lado del Atlántico, en Europa. ¿Cuáles son los temas que actualmente más preocupan a los investigadores en materia procesal en el ámbito europeo? Y sin duda el tema de momento es el de la construcción de un derecho procesal penal europeo, que es una expresión un poco ambigua y que, si ustedes me lo permiten, me voy a reservar al final de la intervención para explicarles a qué me quiero referir con ella. De momento quiero ir descontando otra serie de factores para llegar a este tema. El punto de partida es muy claro, ya lo saben ustedes. En la Unión Europea la integración económica, la integración social, la integración política, la integración jurídica es cada vez mayor. Las fronteras entre determinados estados en el contexto de la Unión Europea son cada vez más débiles en determinados factores, y eso, se quiera o no, está facilitando, está conduciendo también a un incremento progresivo de la delincuencia organizada, sobre todo de la delincuencia organizada transnacional o transfronteriza. Y surge, por tanto, la necesidad de dar una respuesta jurídica eficaz y garantista frente a este fenómeno de la delincuencia organizada transnacional. Y nos damos cuenta de que las mismas instituciones europeas que han permitido esa integración económica, esa integración social, son las que están asumiendo también la tarea de permitir una mejor persecución de la delincuencia organizada transnacional, al menos en el ámbito europeo. ¿De qué manera lo están haciendo? Y es precisamente lo que quiero que sea el hilo conductor en mi exposición. Bueno, están utilizando los sistemas tradicionales de la cooperación judicial internacional, de la asistencia judicial internacional en materia penal, para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y con ese pretexto, con esa cobertura, con esa excusa de regular mejor la cooperación judicial penal internacional, vamos a ir viendo que se está fraguando un auténtico derecho procesal penal de origen europeo, distinto o de fuente distinta al de los propios estados, que es lo que venía siendo tradicional. Quiero estructurar mi intervención en varios apartados, en cuatro cuestiones distintas. La primera, acerca de cómo las instituciones europeas supraestatales
han pasado a ocuparse de materias penales y procesales penales, de cómo les ha interesado el ámbito de lo penal, cuando inicialmente no fue así. La segunda es la de qué instrumentos tienen los organismos europeos para regular cuestiones penales y cuestiones procesales penales. La cuarta, o la tercera, es la que tiene que ver con las técnicas normativas que están utilizando para ocuparse del proceso penal. Y finalmente les daré una primera aproximación a los resultados normativos que ya se han conseguido en materia de creación de un derecho procesal penal europeo. Por tanto, vamos a empezar con lo primero, es decir, cómo y por qué las instituciones europeas se han ocupado de cuestiones que tienen que ver con lo penal y con lo procesal penal. Cuando se creó la Comunidad Europea, las comunidades europeas, en el año 1957, su finalidad era puramente económica. Se buscaba crear un mercado unificado, es decir, un espacio de dimensión puramente económica, mercantil, comercial, pero bastante desvinculada de lo que tenía que ver con la justicia o con la tutela de los derechos. Esto fue así durante bastante tiempo y, sin embargo, hasta el momento presente, fueron fluyendo dos tendencias distintas, una dentro de la propia Unión Europea y otra un poco ajena a ella, que han hecho que a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI las cuestiones de derecho penal y de derecho procesal penal sean cuestiones que interesan a las instituciones europeas, lo mismo que la comercialización de productos, que la libre circulación de capitales. ¿Cuáles son esas tendencias? Primera idea o primer flujo. Hasta el año 92 a las instituciones europeas no les interesó la dimensión penal, o prácticamente no les interesó la dimensión penal del proceso de integración que estaban llevando a cabo. En el año 92 se dieron cuenta de que la creación de un espacio europeo económico tenía también implicaciones en el ámbito de la aparición de problemas relacionados con la delincuencia organizada, de la delincuencia transfronteriza. Por eso en el año 92 se aprobó o se creó el Tratado de la Unión Europea, el llamado Tratado de Maastricht, que redefinió por completo las instituciones europeas y que, y esto es lo importante, vino a decir, desde ahora a los organismos europeos, a las instituciones comunitarias, les interesa, además de lo económico, todo lo que tiene que ver con la justicia y con los asuntos de interior. A partir de ahora nos vamos a ocupar no solo de crear un mercado económico, sino de ampliar ese mercado económico a una dimensión judicial que tiene que ver tanto con el ámbito civil, pero también con el ámbito penal y con el ámbito policial. En el año 92 lo que se dijo fue que a partir de ese momento los órganos de las instituciones europeas se van a ocupar de materia penal. Y se dijo también dos cosas. La primera, que en principio el instrumento con el que regularían cuestiones penales iban a ser tratados internacionales. Es decir, las instituciones europeas redactarían tratados internacionales, los Estados europeos los firmarían y entrarían en vigor. En consecuencia, lo que asumió la Unión Europea en aquella época era una especie de iniciativa para que los Estados celebraran tratados que les vincularan. Bien, fue un primer paso, pero en el año 99 se hizo una reforma muy profunda nuevamente de las instituciones europeas y se llegó a la conclusión de que esta vía de dar iniciativa a las instituciones europeas para que redacten tratados que después los Estados libremente firmen o no firmen era insuficiente. Y por eso en el año 99 entró en vigor el llamado Tratado de Ámsterdam, que es del año 97. Y allí lo que realmente es importante es que cuajó un instrumento jurídico nuevo, la llamada decisión marco, que supone la creación de normas procesales penales directamente por las instituciones europeas. Ya veremos después con qué contenido y con qué alcance. Luego, si quieren, primera línea de evolución, una evolución interna, las propias instituciones europeas se dan cuenta de que la materia penal y procesal penal es de su incumbencia y van asumiendo poco a poco competencias para ir regulando esa materia procesal penal. Primero de forma más débil, incitando o invitando a los Estados a firmar tratados, y después de una forma más intensa a través de un instrumento jurídico original llamado decisiones marcos, al que ahora me referiré. Esa es, si quieren, la vía institucional interna. La propia Unión Europea asume que quiere ocuparse de la materia penal. Existe otro segundo flujo, otra segunda corriente que también es importante y que, aunque su ámbito geográfico es europeo, no es o no procede de las propias instituciones europeas. En el año 85, una serie de Estados europeos, miembros todos de la Comunidad Europea,
pero al margen de la Comunidad Europea decidieron que era o que sería interesante suprimir los controles internos en las fronteras. Agilizaría mucho el funcionamiento de sus economías que desaparecieran los controles fronterizos, sobre todo en carretera y en transporte ferroviario. Y en el año 85 celebraron lo que se llamó el Acuerdo de Schengen, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, para crear un espacio sin fronteras interiores y solo con fronteras exteriores. Esto puede parecer que tiene muy poca conexión con la materia procesal penal, y es cierto, inicialmente la tenía muy poca. ¿Qué ocurre? Que en el año 90, esos mismos estados que habían hecho ese primer acuerdo para suprimir fronteras, decidieron hacer un segundo convenio, que se llamó Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. Schengen es una localidad de Luxemburgo, con la finalidad de ampliar la cooperación que era necesaria para que funcionara bien esa supresión de fronteras. Y por eso, en el año 90, se celebra un tratado, insisto, entre estados, todos de la Unión Europea, pero al margen de la política de la Unión Europea, que prevé cosas tan interesantes como, por ejemplo, que pueda haber vigilancia transfronteriza y lo que se llamaron persecuciones en caliente, es decir, que policías franceses pudieran entrar en territorio belga en persecución de los delincuentes, saltándose las fronteras. No sé si se dan cuenta del cambio sustancial que eso representa. Se hizo o se creó en ese mismo acuerdo del año 90 una asistencia penal reforzada. Se reguló por primera vez el significado del principio non bis in idem en un ámbito transfronterizo, el valor que había que dar de un estado a otro a las resoluciones penales dictadas en otros estados. Se reforzó la extradición o la transmisión de la ejecución de sentencias penales. ¿Qué quiero decir? Que con un pretexto de supresión de controles fronterizos se creó un ámbito en el que la cooperación judicial internacional en materia penal era muy reforzada y muy avanzada. Y esto se hizo en el año 90. Poco a poco, muchos de los estados que también eran miembros de la Unión Europea se fueron sumando a este acuerdo de Schengen y crearon una especie de entramado normativo e institucional paralelo para las cuestiones de cooperación penal y policial. En el año 97, cuando se estaba negociando el Tratado de Ámsterdam y se estaba asumiendo que las instituciones europeas se iban a ocupar con mayor intensidad aún de los asuntos penales y procesales penales, a todo este conjunto de tratados, de decisiones, si quieren, de jurisprudencia menor creada en el ámbito del Acuerdo de Schengen, se le puso un nombre, se le llamó Acervo de Schengen. Y se dijo, cuando entre en vigor el Tratado de Ámsterdam en el año 99, el Acervo de Schengen deja de estar fuera de las instituciones europeas y se comunitariza, se mete dentro de las instituciones europeas. En consecuencia, en el año 97, y con entrada en vigor en el año 99, se vino a decir, todo lo que hasta ahora se había hecho fuera de las instituciones europeas, pero en Europa, es asumido por las instituciones europeas, todo lo que se llama acervo de Schengen. Y además, a partir de ahora, las instituciones europeas tienen instrumentos más potentes para regular y trabajar en materia de derecho procesal penal. Voy, por tanto, al siguiente punto de mi exposición. Ya les he dicho, desde el año 99 las instituciones europeas se ocupan por intensidad del proceso penal y tienen unos cuantos instrumentos para hacerlo. ¿Cuáles son? Pues básicamente dos. Uno que siempre ha estado ahí y otro que es nuevo. ¿Cuál es el que siempre ha estado ahí? Se lo he dicho antes. Los tratados internacionales, el instrumento típico del derecho internacional público para poner de acuerdo a los estados. Nada impide que diversos estados se pongan de acuerdo en agilizar la cooperación, en reforzar la cooperación, en eliminar requisitos de extradición, en hacer más sencilla la transmisión de pruebas penales de un estado a otra. Nada lo impide. La Unión Europea toma iniciativas en este sentido y anima a los estados miembros a celebrar convenios de este estilo. Hay un acuerdo muy importante que es el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del año 2000 que precisamente responde a estas finalidades. ¿Qué es lo nuevo y lo interesante? Pues que a partir del año 99 las instituciones europeas, ya diré cuáles y cómo, están facultadas para aprobar un instrumento normativo que ya he mencionado antes, lo que se llaman decisiones marco. ¿Qué es una decisión marco? Una decisión marco es una norma que aprueban las instituciones europeas. ¿Qué dice esa norma? No regula directamente una institución, sino que lo que dice es a qué resultado normativo tienen que llegar los Estados miembros de la Unión Europea en una determinada materia. Por tanto,
no son directamente vinculantes en cuanto a su contenido, sino que establecen una obligación de resultado para los Estados. Según la decisión marco X, en todos los Estados tiene que ser posible este resultado. En consecuencia, los diversos Estados, vinculados por la decisión marco de forma ineludible, están obligados a hacer las adaptaciones en su ordenamiento interno para conseguir que se cumpla ese resultado. Les pondré más adelante una serie de ejemplos que les harán entender cómo funciona este sistema. ¿Qué significa que hay decisiones marco? Pues que a partir de ahora los Estados ya no son libres de decidir qué cuestiones o qué asuntos de su proceso penal regulan ellos y cuáles no. Para ciertas materias que están en el Tratado de la Unión Europea, las instituciones europeas tienen competencia para dictar decisiones marco. Y por tanto, respecto de esas materias, cuando las instituciones europeas aprueban una decisión marco, los Estados nacionales están obligados a adaptar su legislación interna a esa decisión marco. Digamos que se ha cedido parte de la soberanía que tan estrechamente está vinculada con la legislación en materia penal, en materia procesal y en concreto en materia procesal penal. Como consecuencia de las decisiones marco, constantemente o cada vez con más frecuencia, los legisladores nacionales europeos están modificando sus leyes para adaptarlas a lo que dicen las decisiones marco. Están adoptando leyes nuevas para cumplir con las obligaciones que surgen de las decisiones marco. A veces lo que exige la decisión marco ya lo cumplía el Estado previamente. Ahora bien, una vez que se aprueba la decisión marco, el Estado ya no es libre de modificar su legislación en ese punto si se aparta de la decisión marco. Por tanto, insisto, tenemos los instrumentos, convenios internacionales, libertad de los Estados para adherirse a ellos o no, y decisiones marco que generan obligatoriedad en los Estados para adherirse a ellas o no. Se plantean ustedes, entonces, los Estados europeos han cedido su soberanía a las instituciones europeas para regular cuestiones que tienen que ver con el derecho penal y con el derecho procesal penal. Y les digo, sí y no. ¿Por qué sí? Pues porque efectivamente las decisiones marco, estas normas creadas por los organismos europeos, obligan a los Estados a modificar su legislación. ¿Pero por qué no del todo? Pues porque las decisiones marco tienen que ser aprobadas por el Consejo Europeo. Y el Consejo es un órgano en el que están representados todos los gobiernos nacionales. Y a las decisiones marco solo se llega por unanimidad. En consecuencia, si un Estado no quiere, puede vetar el procedimiento de aprobación de una decisión marco. Luego, hay cesión y no hay cesión. ¿Por qué? Porque para que haya esa cesión que supone la decisión marco, tiene que haber el previo consentimiento del Estado, que en el proceso de producción normativa ha decidido no vetar el hecho de que desde Europa se le pueda obligar a regular ciertas instituciones de su proceso penal de determinada manera, distinta a lo mejor a como lo había venido haciendo. Bien, si hay dos fuentes, a día de hoy hay dos fórmulas o hay dos bloques normativos. De un lado, tenemos en el ámbito europeo una serie de tratados internacionales que regulan cuestiones que tienen que ver con la cooperación judicial internacional, y de otro lado existen cada vez más decisiones marco y proyectos de decisiones marco que tienen que ver también con el proceso penal. De momento la coexistencia es pacífica. ¿Por qué? Porque lo que se regula por decisión marco es aquello que no está cubierto por tratado, o simplemente cuando una cuestión que estaba cubierta por tratado se regula por decisión marco, el tratado deja de tener eficacia en esa materia concreta. Siguiente cuestión. Ya les he dicho, o ya les he contado, de qué manera a las instituciones europeas les ha preocupado el proceso penal y cómo desde el 99 les preocupa y bastante. También les he contado que tienen varios instrumentos para regular esta materia. Les quiero contar ahora una cuestión adicional, y es cuáles son las técnicas que utilizan para regular estas cuestiones. Es decir, qué técnicas, qué criterios están utilizando los, entre comillas, legisladores europeos para crear lo que se está llamando un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Este es un leitmotiv, un eslogan que llevamos escuchando los europeos desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam y muy especialmente desde lo que se llama Consejo Europeo de Tampere del año 99, una reunión de los gobiernos europeos en 1999 en la cual decidieron dar un impulso muy fuerte a todo el tema de la cooperación judicial internacional en materia civil y penal. Y es decir,
no se trata ya solo de que la Unión Europea sea una unión de mercaderes, sino que se trata de construir en Europa un auténtico espacio en el que predomine la libertad, la seguridad y la justicia. Y para eso las instituciones europeas tienen que asumir un papel de iniciativa normativa superior al que hayan llevado a cabo hasta entonces. Bien, tradicionalmente, para regular para construir un espacio europeo de justicia, para reforzar la cooperación judicial internacional en materia penal, se había acudido, ya se lo he dicho antes, a las técnicas clásicas del derecho internacional público y de la asistencia judicial internacional. ¿En qué consisten? Ya lo saben, la técnica típica de la carta rogatoria o de la comisión rogatoria. Un juez de un proceso penal necesita, en apoyo de su proceso, que se lleve a cabo una actuación en un estado distinto del suyo. ¿Qué es lo que hace? Redacta una solicitud, normalmente con arreglo a los tratados vigentes, y pide a la autoridad competente de otro estado que por favor le lleven a cabo una actuación, una diligencia que a él le hace falta, y una vez llevada a cabo que le entreguen el resultado. Si se dan cuenta, este esquema clásico, digamos que parte de la idea de rogación o de petición. El Estado que necesita la ayuda se la pide a aquel quien puede prestársela, hay un procedimiento para pedir la ayuda, un procedimiento en el estado de ejecución para decidir si se concede o no, se lleva a cabo la ayuda y después se reenvía. ¿Cuáles son los problemas que esto plantea? Básicamente problemas de tiempo, en hacer llegar las peticiones a su destinatario y de vuelta, y también el hecho de que en no pocos casos la prestación o no de la cooperación judicial depende de variables que no son jurídicas, que tienen que ver muchas veces con la conveniencia política del caso concreto en función de los estados implicados y de los asuntos implicados. Bien, lo que ocurre es que este es el sistema tradicional y habitual en materia de cooperación judicial penal, y de hecho la Unión Europea, las instituciones europeas lo han seguido utilizando hasta el año 2000. En el año 2000 se aprobó, ya les he dicho antes, un convenio de cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea que se rige por estos principios. ¿Qué ocurre? Que aprovechando la cohesión interna y un cierto grado de aproximación y armonización de legislaciones que existe en la Unión Europea, se ha permitido o se ha conseguido que estos sistemas clásicos de asistencia judicial internacional en la Unión Europea sean un poco más efectivos. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Pues básicamente con tres instrumentos. Primera idea, en los convenios europeos en esta materia se insiste mucho en la comunicación entre autoridades judiciales de forma directa. No sé si lo saben, pero cuando hay sistemas de cooperación judicial internacional clásicos, se suele crear un sistema de autoridades centrales en cada uno de los estados. El juez que necesita la ayuda se dirige a la autoridad central de su estado. La autoridad central de su estado se dirige a la autoridad central del estado donde debe prestarse la cooperación, que a su vez dirige la petición al juez concreto que puede llevarla a cabo, y de nuevo sistema inverso de regreso de la información. Bien, los tratados europeos en materia de asistencia judicial internacional fomentan la comunicación directa entre jueces, ahorrándonos los trámites de las autoridades judiciales. Ahora bien, la fomentan, pero no siempre será posible. Segunda idea importante, en la Unión Europea, en los ámbitos de cooperación internacional, se fomenta un principio muy importante, el principio de que forum regit actum. ¿Qué quiere decir esto? Frente al principio de que locus regit actum. La idea es sencilla. Normalmente, cuando se pide a un Estado extranjero que lleve a cabo una diligencia en un proceso penal en cooperación con el que estoy tramitando yo, lo normal es que la autoridad extranjera realice la cooperación según su propia ley procesal. ¿Qué ocurre? Que a veces los sistemas procesales no son compatibles, y si la actuación de cooperación se ha llevado a cabo en el Estado extranjero con arreglo a criterios que no son asumibles por el nuestro, todo el tiempo y el esfuerzo no habrán valido para nada. Por eso, lo que se permite cada vez con mayor frecuencia es que en materia de asistencia judicial internacional, el Estado que presta la asistencia no la lleve a cabo solo teniendo en cuenta su derecho, sino también teniendo en cuenta el derecho del foro, es decir, el derecho del Estado que está tramitando el proceso penal, para que la actuación llevada a cabo pueda regresar a él con plenas garantías de que podrá ser aprovechada, de que podrá ser utilizada. Y por último, también es muy importante destacar
que otro gran defecto de los tratados internacionales en materia de cooperación internacional ha sido siempre la vaguedad y la imprecisión de las disposiciones que en ellos se contienen. Pues bien, en el ámbito europeo, aprovechando la mayor cohesión, la mayor integración, precisamente lo que se ha hecho han sido o se han elaborado convenios en los cuales se han regulado de forma muy detallada las asistencias, las diligencias que se pueden llevar a cabo en apoyo de procesos penales que se desarrollan en el extranjero. Cuanto más detallada es la regulación, cuanto más pautados están los requisitos, las condiciones en que puede prestarse y puede rechazarse, mayor es la seguridad jurídica, más eficaz es el sistema. Esto es, si quieren, el entorno en el que se ha venido moviendo la actividad normativa hasta el año 2000. Celebración de tratados de asistencia judicial internacional en los que se han intentado salvar los problemas tradicionales de lentitud, de locus regit actum y de imprecisión en el sistema. Ahora bien, a partir del año 99 y del año 2000, las instituciones europeas se dieron cuenta de que este no era el camino por el que querían seguir avanzando. Y en aquella época, en el año 99 a finales, se aportó una idea nueva, se vino a decir: a partir de ahora, la cooperación penal y la construcción de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia se va a hacer sobre la base de un principio aparentemente nuevo, el llamado principio de reconocimiento mutuo. Reconocimiento mutuo es la palabra mágica que supuestamente va a resolver todos los problemas de construcción de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. A ver si consigo explicarles hasta qué punto esto es cierto y hasta qué punto no lo es. ¿Qué significa esto de reconocimiento mutuo? La idea es sencilla y por sencilla, por tanto, también está llena de problemas. ¿La idea cuál sería? Recuerden, cuando tenemos un sistema tradicional de asistencia judicial internacional, el juez que está conociendo de un proceso penal que necesita ayuda de un juez extranjero porque hay algo importante que debe hacerse en el extranjero, le pide a ese juez extranjero que por favor decida ayudarle. Hay, por tanto, una petición. Bien, cuando nos pasamos al criterio de reconocimiento mutuo, la idea es inversa. El juez que está tramitando un proceso penal y que necesita que se lleve a cabo una actuación en el extranjero, no pide nada a ese juez, sino que se lo ordena. Es decir, el juez, por poner un ejemplo propio, el juez español que está tramitando un proceso por terrorismo y que sabe que la persona imputada vive en Francia y allí se ubica, no le pide a las autoridades francesas que por favor le entreguen a ese ciudadano, sino que dicta una orden que dirige a la autoridad francesa en la que le ordena que le entregue a esa persona. Y en principio la recepción de esa orden, de esa petición, obliga al juez francés que la recibe a detener a esa persona y a extraditarla a España. No sé si lo ven, pero pasamos de le pido por favor que haga una actuación en apoyo de mi proceso a yo adopto mi decisión y usted está obligado a reconocerla automáticamente y a darle cumplimiento como si fuera una resolución dictada por usted mismo. Dicho en otros términos, la idea de reconocimiento mutuo equipara todas las resoluciones judiciales dictadas en cualquier Estado de la Unión Europea con las decisiones dictadas por los propios tribunales. Para un juez español valen lo mismo las resoluciones dictadas por otros jueces que le piden ayuda que las dictadas por jueces franceses, italianos, belgas, alemanes, eslovacos o lituanos. Esa es un poco la idea. Reconocimiento mutuo significa que yo, juez español, cuento con que los demás jueces de la Unión Europea cumplirán mis decisiones porque yo mismo estoy dispuesto a cumplir las suyas cuando estemos a la recíproca. Esa es la idea de reconocimiento mutuo. No sé si la captan, es aparentemente sencilla, ya no se pide, ya se ordena y el cumplimiento en principio ha de ser automático. Parece una idea nueva y lo cierto es que no es una idea nueva y ni siquiera es una idea que se inventó en el ámbito de la justicia penal, sino que se inventó en un ámbito mucho más prosaico como es el comercio de ciertos licores. ¿De acuerdo? Es decir, toda esta idea de reconocimiento mutuo, y esto es un pequeño detalle que les cuento como excurso, tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del año 79 en relación, no sé si aquí existe la palabra, el pacharán, es un licor que se fabrica, lo conocen, bien, es un licor que se fabrica con bayas de ciertos arbustos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la Unión Europea no estaba armonizado el procedimiento de fabricación o de producción del pacharán y por tanto en alguna ocasión
las autoridades alemanas rechazaron la entrada y comercialización en Alemania de partidas de pacharán fabricadas en Francia. El asunto llegó al Tribunal de Justicia, que vino a decir: cuando respecto de ciertos productos y de ciertas mercancías no está armonizado, no es común para todos los estados el proceso de producción, rige el principio de reconocimiento mutuo. Aunque produzcamos el pacharán en Alemania y en Francia de forma distinta, debemos fiarnos de que el procedimiento utilizado en los demás países es eficaz, es bueno, y por tanto el producto también, y podemos aceptarlo en nuestros mercados. Bien, donde digo pacharán o donde digo mercancía, pongan resolución judicial. Y donde digo proceso de producción del pacharán, pongan ustedes procedimiento judicial para dictar una resolución penal. Y han hecho la transposición. Esta fue, si quieren, el gran descubrimiento del año 99. Vamos a trasladar al ámbito del proceso penal un principio, una idea que está construida para un entorno totalmente distinto. En consecuencia, a partir de ahora, como los procesos penales no están armonizados, igual que en el año 79 tampoco lo estaba el proceso de producción del pacharán, vamos a tratar las resoluciones penales igual que tratamos al pacharán, productos resultado de procedimientos no armonizados, pero que debemos asumir sobre la base de la confianza recíproca. Aunque a una resolución judicial penal de condena se llegue en Francia por procedimientos distintos, por procesos penales en parte distintos a los que se siguen en España, a pesar de todo vamos a reconocerles la misma validez y la misma eficacia que tienen las resoluciones penales españolas. Y confiamos en que las autoridades de los demás países europeos trabajarán a la recíproca. Esa es la idea. Si lo ven, tiene grandes ventajas. ¿Por qué? Legislar en materia procesal penal utilizando este criterio de reconocimiento mutuo es muy cómodo, es muy barato, es muy poco costoso. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que armonizar ni el derecho penal sustantivo ni el derecho procesal penal. No nos fijamos en el procedimiento, nos fijamos en el producto resultado del procedimiento. Piensen que hacer procesos penales homogéneos y derechos penales sustantivos homogéneos entre estados soberanos es tarea prácticamente imposible. Se pueden armonizar ciertas cuestiones, pero no todo. En consecuencia, es mucho más rápido, mucho más barato, mucho más eficaz, si quieren, desde un punto de vista de la eficiencia legislativa. Además, si quieren, gracias al reconocimiento mutuo, la eficacia de las resoluciones es más rápida. ¿Por qué? Porque hay una comunicación de juez a juez, no hay autoridades centrales, y además ese automatismo, que en principio es propio del reconocimiento mutuo, elimina las decisiones intermedias, el decidir si concedo o no concedo la ayuda que me piden. Y un tercer elemento: si hay confianza, la confianza es plena. Y por tanto, la autoridad europea, el juez europeo, al que le llega una petición de cooperación, un mandato, si quieren, de cooperación del extranjero de otro juez europeo, no puede analizar el fondo de la cuestión para la que le piden cooperación. No puede inmiscuirse en si en el Estado extranjero lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Solamente puede verificar si efectivamente se dan las condiciones procesales para que él esté obligado a dar cumplimiento a esa resolución. ¿De acuerdo? No sé si lo ven, pero aparentemente es una gran panacea, es un gran invento para conseguir acelerar, avanzar muy deprisa en esa construcción del tan traído y llevado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, que son palabras tan redondas a las que nadie puede, es decir, a las que nadie puede nunca mostrar resistencia. Vamos a ser realistas desde dos puntos de vista. Primera idea, el primer punto de vista del realismo. El reconocimiento mutuo es un criterio inspirador, pero afortunadamente, a mi juicio, no se ha implementado en los términos en que se los he descrito. Primera idea, si quieren, dos vertientes. No hay ni un solo instrumento normativo que aplique el reconocimiento mutuo sin condiciones, o dicho en otros términos, las normas que se han aprobado utilizando el criterio de reconocimiento mutuo se han hecho siempre estableciendo ámbitos de aplicación, estableciendo requisitos para que haya reconocimiento mutuo y estableciendo motivos de denegación, óbices, causas, obstáculos. Lo que ocurre es que nunca son de carácter político y nunca tienen que ver con el fondo del asunto, pero hay obstáculos. Y segunda idea,
no se ha creado un reconocimiento mutuo universal para cualquier resolución judicial penal dictada por cualquier juez en cualquier proceso respecto de cualquier asunto, sino que se está trabajando de forma gradual, de forma progresiva en la implantación del reconocimiento mutuo a diversos sectores. Los hay en que es más fácil crear instrumentos normativos con reconocimiento mutuo y los hay en que está siendo muchísimo más complicado. Segunda dosis de realidad. El primer instrumento normativo que se aprobó utilizando esta idea tan interesante, si quieren, de reconocimiento mutuo, fue la llamada Orden Europea de Detención y Entrega, lo que se conoce vulgarmente como Euroorden, que estaba llamada a sustituir la extradición. Más adelante volveré a hablar de ella. ¿Cuándo se aprobó esto? Pues se aprobó en primavera de 2002. Es decir, si hacen un poco de memoria histórica, pues bajo la presión que supusieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, la necesidad acuciante de reaccionar rápido frente al terrorismo internacional, que las fronteras no sean un obstáculo para perseguir más eficazmente la delincuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aprobada la decisión marco en 2002, pocos, es decir, ya les he dicho antes que los estados tenían derecho de veto para que no se aprobara, pero ¿qué estado se iba a atrever a decir en 2002 que se oponía a un avance y a un reforzamiento de la cooperación judicial en materia penal? De hecho, ninguno lo hizo. Atisbaron pequeñas resistencias, sobre todo Alemania, pero muy pocos, e Italia, pero por razones distintas, pero al final todos acabaron aceptando una decisión marco que obligaba a los Estados europeos a reformar su derecho de extradición y a crear una orden europea de detención que funciona en el sentido en que ya les he contado antes. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, que en el régimen de la Orden Europea de Detención y Entrega, la nacionalidad de la persona que ha de ser entregada ya no es un obstáculo para la extradición. Bien, resulta que, por poner un ejemplo, en la Constitución alemana se proclama que como regla general los ciudadanos alemanes no serán extraditados. Es decir, hay un problema de compatibilidad de la normativa que viene de Europa con la normativa de fuente constitucional. Segundo factor o segundo sector donde se han visto problemas, en materia de prueba. El principio de reconocimiento mutuo en materia probatoria podría acabar obligando a que un Estado diera eficacia probatoria a pruebas practicadas en el extranjero conforme a parámetros que, si se los aplicara en su propio territorio, conducirían a la ilicitud de la prueba. Con lo cual, de hecho, esta es la razón de que el reconocimiento mutuo en materia de pruebas esté avanzando tan lentamente. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, en materia de ejecución de sentencias, en que hay estados que admiten con mucha flexibilidad las sentencias dictadas en rebeldía, en ausencia del acusado, y hay estados que las prohíben. Hay estados que admiten las sentencias que condenan a perpetuidad y hay otros que no. Utilizar el reconocimiento mutuo y obligar a dar eficacia a una sentencia que condena a perpetuidad o a dar eficacia a una sentencia dictada en rebeldía en estados en que eso no se permite puede acabar haciendo que choquen las exigencias que vienen de Europa con las exigencias constitucionales previas de ciertos estados. Por eso mismo, tras la euforia inicial, se produjo pues un cierto periodo de crítica muy fuerte contra la utilización del principio de reconocimiento mutuo, que ha sido la causa de que se haya producido un cierto ralentizamiento en la producción normativa europea en materia de proceso penal. ¿Y a qué se debe esta crisis de confianza? Pues se debe, de un lado, a los excesos de los propios instrumentos normativos utilizados en el reconocimiento mutuo y también, y es razonable decirlo, a una cierta desconfianza de ciertos estados europeos hacia los sistemas de justicia penal de otros estados europeos o de otros estados candidatos a ingresar en la Unión Europea. Es decir, hay un cierto recelo hacia ciertos países que hasta hace muy poco no han tenido regímenes democráticos, que hasta hace poco han tenido sistemas penales muy autoritarios y en relación con los cuales pues hay un cierto grado de desconfianza. Y mientras eso no se corrija, el sistema no volverá a funcionar. Por eso mismo, las instituciones europeas se han dado cuenta de que los bajos costes o aquello en que el reconocimiento mutuo es poco costoso son también sus grandes debilidades. Es decir, decimos, si utilizamos reconocimiento mutuo no tenemos que esforzarnos por armonizar sistemas penales y sistemas procesales. Y es aparentemente cierto.
Ahora bien, si no armonizamos y no aproximamos sistemas penales y sistemas procesales penales, entonces no habrá confianza. Y si no habrá confianza, habrá resistencia a aprobar instrumentos normativos que se funden en el reconocimiento mutuo. Por eso, últimamente, las instituciones europeas están dedicándose, si quieren, a tapar los agujeros del reconocimiento mutuo, a trabajar en aquellos sectores que suponen debilidades de reconocimiento mutuo. Básicamente, ¿en qué dirección se está trabajando? Primera idea, mal que nos pese, o mal que les pese a los teóricos o a los vendedores de reconocimiento mutuo, hay que armonizar en cierta medida los sistemas procesales penales. En concreto, las instituciones europeas están trabajando en dos vertientes. De un lado, y ya se ha hecho, se ha creado o se ha aprobado una decisión marco para armonizar y aproximar las legislaciones en materia de protección a las víctimas. De forma que en la decisión marco se establece los derechos mínimos que tienen que tener las víctimas en todo proceso penal europeo. Aquellos estados que ya los tuvieran reconocidos no tendrán que hacer nada, pero aquellos estados que no tuvieran reconocidos ciertos derechos de las víctimas tienen que reformar su legislación para reconocérselo. Primer bloque. Y segundo bloque, y más importante, para que podamos confiar en los sistemas de justicia de los demás estados, hay que armonizar y asegurar al menos un estándar mínimo de derechos al sospechoso, al imputado, al acusado. Y en eso se está trabajando. Se está trabajando en un proyecto de decisión marco sobre ciertos derechos mínimos de las personas acusadas. Este proyecto, que está bastante avanzado en tramitación, pero que todavía no se ha aprobado, es muy modesto y se reduce a 5 derechos o a 5 ámbitos muy esenciales, que les voy a enunciar. Derecho al acceso al abogado, derecho de acceso a un intérprete y a un traductor, por tanto, la premisa de la pluralidad lingüística que es propia de Europa. Un derecho a que reciban atención especial aquellos imputados que lo necesiten, por ejemplo, los que son menores de edad o aquellos que tienen unas circunstancias físicas, mentales o de salud especiales. Un cuarto ámbito, que se reconozca el derecho de comunicación al detenido o preso con su familia o con su centro de trabajo. Y quinto, que se cree lo que se llama Carta de Derechos, que es un formulario estandarizado, escrito, de los derechos de todo detenido o preso, que debería entregarse a cada cual en su idioma, en idioma que conozca, como forma de asegurarnos que toda persona sujeta a un proceso penal tiene conocimiento de los derechos que le asisten. No sé si se dan cuenta de que son derechos muy básicos y muy elementales, pero solo si estamos seguros de que en todos los Estados europeos se respetan, habrá confianza como para dar reconocimiento a sus resoluciones dictadas en materia penal. El siguiente nivel en el que se está trabajando, pero todavía en fase previa, es el de la presunción de inocencia, que sin duda alguna es la garantía por excelencia de todo proceso penal, pero en el que las posiciones todavía son muy embrionarias como para decir que pueda haber una especie de decisión marco acerca de garantías propias de la presunción de inocencia. ¿Cuál es el segundo agujero que están tapando las instituciones europeas para hacer más factible el reconocimiento mutuo? Pues ese segundo agujero es el de la aproximación de la regulación en materia penal sustantiva. No es que de repente la Unión Europea pase a tener competencias en materia penal, pero sí que respecto de ciertas materias o ciertos sectores está actuando, creando normas mínimas, sobre todo viniendo a decirnos que hay ciertas conductas que han de estar tipificadas y esas conductas tienen que tener unos umbrales mínimos de sanción. ¿En qué materia lo ha hecho? Lo ha hecho en terrorismo, en tráfico de drogas, en materia monetaria, en materia de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en materia de trata de seres humanos y en materia de explotación sexual de los niños y pornografía infantil. Son sectores delictivos todavía muy reducidos, pero insisto, son muestra de que a la Unión Europea le importa la armonización y aproximación de legislaciones penales sustantivas, porque se da cuenta de que sin ello no construiremos el espacio europeo de justicia. Bien, dicho lo cual, balance de resultados. ¿Qué tenemos o en qué ha cuajado hasta el momento el reconocimiento mutuo? 3 sectores, muy brevemente, porque estoy consumiendo ya el tiempo que se me ha asignado. Primer sector, el de la extradición. En el ámbito de la Unión Europea, el procedimiento tradicional de extradición se ha sustituido por el procedimiento de euroorden, expresión coloquial, o de orden europea de detención y entrega. ¿Qué cambio supone esto? Pues básicamente una mejora en 3 cuestiones distintas.
Primera cuestión. ¿Cuál era el defecto o cuáles eran los defectos de los sistemas típicos de extradición? Que había una decisión política, gubernativa, que estaba fundada en criterios que a veces eran de confianza, de conveniencia. ¿Qué es lo que cambia con la euroorden? Pues se viene a decir, a partir de ahora, los gobiernos de los estados no tienen nada que decir en materia de extradición. Un juez de un estado le pide a un juez de otro estado que le entregue una persona y, en principio, salvo que concurran ciertos óbices para el reconocimiento y la ejecución, el juez de ese estado debe detener a esa persona y debe ponerla a disposición del juez del estado de origen, que es el que la está reclamando. Ventajas que tiene esto: comunicación directa entre autoridades, desaparición de la decisión gubernativa y, por tanto, desaparición de márgenes de discrecionalidad, renace la seguridad jurídica. Y un factor muy importante, se suprime la exigencia de doble incriminación. Ya no hace falta que el Estado al que le piden la extradición o la entrega de una persona compruebe o tenga que verificar que la conducta punible por la que es perseguido en el Estado de origen también lo es en sus fronteras. En principio, se ha hecho un listado de 32 delitos o tipos delictivos. Si se pide la entrega por una conducta susceptible de encuadre en ese listado, el Estado no podrá objetar, el Estado al que se le pide la entrega no podrá objetar la ausencia de doble incriminación. Motivos para rechazar una euroorden hay unos cuantos, son varios. Tienen que ver sobre todo con el principio non bis in idem, con la amnistía, con las inmunidades, con la prescripción, con la territorialidad, pero no tienen que ver con el fondo del asunto y no tienen que ver, y esto es importante, con la nacionalidad de las personas que han de ser entregadas. A lo sumo se puede exigir el compromiso de que el nacional entregado, una vez juzgado en el extranjero, sea devuelto a su estado de origen para cumplir la pena, pero se admite la extradición y el enjuiciamiento del nacional por otro estado. Bien, esto en cuanto a la extradición. Segundo sector, el sector de las pruebas. Este es mucho más delicado, por lo que les he dicho antes. En materia probatoria, las garantías de la licitud de la prueba están muy vinculadas con la ley del Estado en cuestión y, por tanto, no es fácil que haya una confianza absoluta en cómo se hacen las cosas en los demás estados. Por eso, de momento, lo único que hay es un sistema de reconocimiento mutuo para el aseguramiento de pruebas. Una cosa bastante elemental, pero en cuanto tal, bastante útil. Si un estado tiene noticias, un juez, un fiscal que está instruyendo un proceso penal en su estado de origen, tiene noticias de que existen ciertas pruebas importantes para su causa en un estado extranjero que corren el riesgo de desaparecer o de ser destruidas, puede dictar una orden, un mandato, y dirigírselo al juez del estado donde se encuentran pidiéndole que las asegure y que las conserve. No puede pedirle al amparo del reconocimiento mutuo que se las entregue, pero al menos al amparo del reconocimiento mutuo puede decirle: está usted obligado a reconocer mi decisión que ordena el aseguramiento de esas pruebas y a hacerlo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que se pueda crear lo que se ha venido a llamar el exhorto europeo para la obtención de pruebas. ¿Qué significaría esto? Que un juez, por seguir con el ejemplo, un juez español le puede pedir a un juez francés que lleve a cabo ciertas diligencias de investigación en apoyo de su proceso penal. ¿En qué fase estamos con esto? Pues estamos, digamos que en una fase doble. De momento hay un proyecto de decisión marco para implantar el principio de reconocimiento mutuo y el exhorto de obtención de pruebas en un ámbito muy concreto, el de las pruebas que ya existan. Es decir, si un juez español sabe que en Francia hay ciertos objetos, ciertos documentos, ciertos datos que ya están a disposición de la autoridad francesa, le puede pedir, por reconocimiento mutuo, que se los entregue. Lo que no puede todavía, y eso quedará para una fase ulterior de desarrollo, es pedirle al juez francés que tome declaración a un testigo, intervenga un teléfono, tome muestras de ADN, infiltre a un agente policial en una red de delincuencia organizada. Esto, o si quieren regular esto con arreglo al principio de reconocimiento mutuo, es decir, generando deberes en el Estado que recibe la petición, queda para una etapa posterior. Termino aquí. Voy a terminar ya la intervención dando respuesta a aquello que les había dicho antes. ¿Qué es eso de derecho procesal penal europeo? Pues a mi modo de ver hay varias notas importantes.
Primera idea. El derecho procesal penal europeo, tal y como se lo he contado yo, es derecho que está pensado para ser aplicado no por autoridades europeas, sino por autoridades nacionales de los Estados. Es derecho que está pensado para ser aplicado no por autoridades de persecución penal europeas, sino por las autoridades de persecución nacionales, en procesos puramente internos. Entonces, ¿qué es lo que tiene de europeo? Pues lo que tiene de europeo es el origen de la norma. Hay ciertas actuaciones de procesos penales internos en las cuales el modo de hacer las cosas no está determinado por la libre voluntad legislativa del Estado, sino por la voluntad común de los Estados europeos que han decidido que ciertas cuestiones se hagan de determinada manera e igual en todas partes. Podría pensarse que el derecho procesal penal europeo es solo el derecho procesal penal de la cooperación internacional. Todo lo que les he contado, todo lo que hasta ahora está regulando la Unión Europea en materia procesal penal, está pensado efectivamente para construir ese espacio europeo de justicia. Pero si se dan cuenta, y si lo he dicho ya, para poder construir ese espacio europeo de justicia hace falta armonizar y aproximar legislaciones. Con lo cual, lo cierto es que desde Europa se está condicionando no solo el contenido de las normativas internas que tienen que ver con la cooperación internacional, sino también el contenido de muchas normas internas que tienen que ver con garantías básicas del proceso. Desde Europa, por tanto, no solo se está legislando acerca de la cooperación penal internacional, sino acerca del núcleo esencial del proceso penal. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Fernando Gascón. Nos deja usted una grata sensación de reiterar, de remarcar nuevamente la tendencia de este Congreso para analizar los aspectos que nos son relevantes a todas las comunidades, a todos los estados que conviven o que convivimos en determinadas regiones. Desde luego que la tendencia es eso, señor doctor. En México, nada más como un dato que quiero rápidamente manifestar, es que desde 1990 el Código Federal de Procedimientos Civiles ha establecido un sistema de exhortos llamados cartas rogatorias, precisamente, cuyos tratados permiten ese intercambio de pruebas, ese intercambio de actuaciones de juez a juez sin mayor intervención del Ejecutivo. Pero además existe la posibilidad de ejecutar sentencias, obviamente de corte civil, y más aún en las fronteras de los estados sesinantes. Un tribunal de esa frontera puede servir a de la otra sin mayor problema, estableciendo esas normas básicas que permitan conservar los sistemas procesales y además constitucionales. Por último, sobre la consulta que me hacía usted del procedimiento de la bebida o del licor Panzarán de allá de España, bueno, acá yo le sugiero otro procedimiento, que es el tequilero. Se lo puedo sugerir también. Desde luego no conozco el Panzarán. Damos la intervención ahora al señor doctor Carlos Natarén Nandayapa. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sea, de nuestro propio instituto. Profesor en la Facultad de Derecho de la misma universidad, y también yo lo conozco en el propio INACIP como profesor. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él nos va a hablar sobre el importante tema de la reconstrucción de la prueba ilícita en el proceso penal mexicano. Adelante, señor doctor. Muchas gracias por la amable presentación. Yo también quiero que mis primeras palabras en esta tarde sean de agradecimiento. En primer lugar, vamos a agradecerles a todos ustedes estar a esta altura, a las 2 de la tarde, para los hombres en día del mundial, en días de partidos, pues que estén aquí, eso se agradece. En segundo lugar, quiero hacer patente mi agradecimiento a mi casa, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la invitación para estar aquí esta tarde. Y en especial quiero expresar mi agradecimiento a don Sergio García Ramírez y a doña Olga Islas, quienes, pues gracias a su confianza, me han hecho el honor de estar en esta mesa. Y digo honor no como una palabra así suelta nada más porque sí, sino para mí esta es una mesa muy especial.
En primer lugar, tenemos un relator de muy alta categoría, el magistrado Rosa Ortiz. Tenemos como moderador pues a una de las muy pocas referencias, y digo, realmente son poquísimas, las referencias en la doctrina mexicana al tema del que quiero hablar. Me refiero, por supuesto, al tratado de las pruebas que tiene nuestro moderador de esta tarde, el doctor Díaz de León. Y también es muy especial esta mesa por estar con Fernando Gascón, que como ustedes lo habrán escuchado, es una persona muy solvente, muy competente. Sus 10 monografías y la exposición que acaban de escuchar pueden dar fe de que es un destacado representante de la Escuela de Derecho Procesal que inició el doctor Jorge Carreras, y que al día de hoy es encabezada por el profesor del Oliva. Sin embargo, para mí no solo es muy bueno estar en esta mesa con él, sino porque durante los 4 años que estuve en la Universidad Complutense, Fernando Gascón no solo fue un compañero, sino para mí y para mi familia, Fernando significó un apoyo muy solidario, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Por lo tanto, yo me regresé considerándolo mi amigo, lo sigo considerando mi amigo, aunque dada que son las 2 de la tarde y consumió todo el tiempo que teóricamente era de mi exposición, habría que reconsiderarlo. Ya, en serio, quiero expresar mi sincero agradecimiento por todo su apoyo en 4 años, que realmente brindó bastante más que el número. Y voy a aprovechar 2 cosas dichas por él para enlazarlo con esta ponencia. Está muy breve, prometo ser breve, de lo que voy a decir ahora. Cuando hablamos de prueba ilícita, hay que hablar de lo, como dijo el doctor Gascón, estándar mínimo de los derechos del acusado. Y, como dijo el doctor Gascón, las reglas de la prueba ilícita están muy vinculadas al propio particular país en el que se desarrolla. Entonces, mi trabajo que pensaba presentarles, les esbozo líneas generales y espero que puedan acceder a él en la publicación de la memoria de este congreso, va a destacar las líneas generales de la prueba ilícita en el proceso penal mexicano, considerando y reconociendo que es solo una primera aproximación y por lo tanto no tiene ningún deseo de ser exhaustiva ni nada por el estilo. Habría que adelantar entonces el concepto sobre el que quiero trabajar. Prueba ilícita es aquella que en el sentido absoluto relativo niega la forma acordada o va en contra de los principios del derecho positivo, y más específicamente y más acotada es una norma que infringe y que lastima los derechos fundamentales. Para relacionarlo con nuestro sistema habría que hablar de las garantías individuales. Ahora bien, si lo pensamos bien y queremos ser más precisos, entonces no estamos hablando de una prueba ilícita, sino la obtención de una prueba por medios ilícitos, por medios que infringen estos derechos. Así pues, lo que he trabajado no se trata, no tiene que ver nada con las cuestiones que son muy importantes de la eliminación del valor probatorio o de semiprobatorio derivados de una defectuosa o irregular desahogo de pruebas procesales o durante las actuaciones de investigación, sino a lo que me quiero centrar no es a la infracción de la ley procesal, sino a la infracción de la ley sustantiva en la obtención de la prueba. Así pues, nos acercaríamos a la teoría sobre la ilicitud de la prueba, que se equipara a la regla de exclusión de la prueba del derecho norteamericano y que pues es conocido y es sabido que se acerca en realidad a la derivación de la 4ª y 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. De esta forma, todo el concepto de prueba ilícita no se concibe como un derecho fundamental autónomo, sino como una garantía de hacer valer los derechos fundamentales. Sobre este punto, además, antes de ir más adelante, más allá del concepto, habría que considerar el otro problema de prueba ilícita, si la prohibición o la exclusión del valor probatorio de esta prueba incluye solo la prueba obtenida directamente por medios ilícitos o también la prueba obtenida indirectamente por medios ilícitos, lo que se le llama la teoría de los frutos del árbol envenenado. Es decir, una fuente de prueba que ha sido ilícita, pero que produce pruebas que de alguna manera se pueden ajustar a la situación o al mismo sistema jurídico. Me explico. Una persona que dentro de un cateo se encuentran los hechos de un robo y luego a partir del robo
él presenta una declaración, y ya de acuerdo con las reglas de nuestro derecho mexicano, presenta una declaración con persona de confianza o con abogado, una declaración que tendría que ser válida, pero que en realidad está condicionada ya por el haber aparecido el producto del delito. Entonces habría que considerar si vamos a extender las reglas de la prueba ilícita a esta prueba indirectamente conseguida a través de la infracción de derechos fundamentales, considerando que un cateo en primer término hubiera sido realizado sin un mandato judicial. Sobre este punto, la regla general es extenderla, aunque existen voces en la doctrina que dirían que no. En ese sentido, habla Andrés de Oliva. Andrés de Oliva dice que, bueno, que en principio la regla general tendría que ser sí cuando la ilicitud del instrumento probatorio es manifiesto y el que trata de hacerlo valer es la persona que infringió los derechos fundamentales. La segunda posibilidad es cuando la ilicitud no es tan clara y además la persona que trata de hacerlo valer o a favor de quien se hace valer la prueba no es la persona que infringió estos derechos. Bueno, queda apuntado pues el tema, es una cosa que tiene que decidirse. Antes de entrar a la cuestión de cómo se regula la ilicitud probatoria en el derecho mexicano, o podríamos adelantar la conclusión y decir cómo no se regula, porque hay muy poco al respecto, tendríamos que considerar cuáles son las implicaciones de una prueba ilícita dentro del proceso penal, porque después de todo esto tiene que ver con la forma como entendamos el proceso, como una manera garantista de ver el proceso. Es abandonar la idea de un proceso donde todo se vale a un proceso establecido dentro de ciertos límites. Y en ese sentido habría que entender que el proceso moderno, un proceso de un Estado democrático, está inscrito en una línea que va limitando el ejercicio del ius puniendi del Estado. Y la última línea de defensa es el ius puniendi, el derecho a castigar del Estado, solo se introduce a través de un proceso penal en el que se respeten todos los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en el derecho procesal, que es en el proceso penal, que como diría don Sergio, es el momento en el que un ciudadano se enfrenta a toda la maquinaria del Estado, tenga ciertos elementos que le permitan una defensa eficaz. Así pues, habría que recordar, por ejemplo, a Couture, en los grandes maestros de derecho procesal, dice que la cuestión desde la prueba, el derecho procesal, el proceso como garantía, ampara al individuo y se trata de que lo defienda frente al abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de sus perseguidores. Y en esa lógica, la actividad procesal es donde más se encuentra esa importancia. Se trata de encontrar que la relación de la prueba es como el núcleo de ese proceso con aspiraciones de ser un proceso democrático, proceso que respete esos derechos fundamentales. Se reconoce que existe un interés público en que se sancionen todas aquellas actividades que infringen o que van en contra de la misma sociedad. Sin embargo, no se puede concebir al derecho como un solo interés en ese sentido, sino la visión de esta garantía jurisdiccional, la garantía del proceso como garantía, es limitar las extralimitaciones del poder. Así pues, el derecho a la prueba no tiene que ser ilimitado. Y ojo que en el proceso penal es mucho más importante esta cuestión por aquello de la verdad material. Se habla que en el proceso penal se persigue llegar a la verdad de los hechos. Y por lo tanto se podría justificar que el juez, valiéndose de cualquier medio, tratara de averiguar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado. En ese sentido, las cuestiones de prueba, el rito probatorio, no se trata de formalismo, sino es viene a ser el núcleo, el límite de la vigencia de estos derechos fundamentales. El concepto de verdad material no puede aspirar, considerando que el proceso penal y la prueba penal es una reconstrucción histórica, no se puede aspirar a la prueba en el proceso penal como una búsqueda de la verdad sin importar dónde surja ni de cómo se obtenga, sino si se va a hacer una distinción entre verdad material y verdad formal, lo que se debe de buscar es que sea una verdad válida y útil para el proceso, una verdad procesalmente válida. En ese sentido, el juez tendrá como marco, evidentemente, los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, como ya les adelantaba, en la realidad mexicana no tenemos casi nada al respecto. Habría que entonces empezar a pensar, necesitamos un concepto de
un concepto de prueba ilícita en el proceso mexicano. Podemos decir que no es necesario. Hemos estado quizás muchos años sin estar conscientes, sin introducir esta discusión dentro de nuestro sistema jurídico. Podríamos preguntarnos si verdad lo necesitamos. Podríamos pensar entonces en un recuento que hace un profesor chileno, Alex Caroca, cuando empieza a discutir sobre cuestiones de prueba ilícita dentro del régimen de Chile. Y dice, bueno, ¿cuáles son las razones para no aceptar y cuáles son las razones para aceptar este concepto de prueba ilícita? Entonces, bueno, las cito muy rápidamente, las vamos comentando. Que el primero sería razones para no aceptar la cuestión de desestimar o inadmitir prueba por resultar vulnerado a derechos fundamentales. ¿Por qué no aceptar este concepto? Primero, por búsqueda de la verdad en el proceso. Se dice que existe un choque de intereses en la protección de derechos fundamentales y en el interés por esclarecer los hechos, porque debe prevalecer el último, el esclarecer los hechos, porque toda violación a los derechos fundamentales ya tiene una sanción. Por lo tanto, el proceso no se debe ocupar de eso, sino de buscar la verdad. Así pues, lo importante de la prueba es su relevancia, la utilidad que debe de tener. Otra razón a favor de no aceptar el concepto de prueba ilícita es hablar de autonomía, una especie de dicotomía entre normas materiales y normas procesales. Una ilicitud en un acto que infringe materialmente una ley sustantiva no necesariamente conlleva la ilicitud del acto que introduce esta prueba dentro del proceso. Luego tendremos una tercera razón, una especie de carácter metajurídico del proceso. La prueba está diseñada para reconstruir o descubrir los hechos y llevarlos a la presencia judicial, por lo que sus resultados no deben ser medidos en términos de moral o de ética o de principios, sino de verosimilitud. Otra razón en contra de no utilizar el concepto de prueba ilícita, estamos hablando de la no sancionar dos veces los mismos hechos. Se habla de que toda violación de derechos fundamentales conlleva una sanción y que además la no inadmisión de la prueba ilícita llevaría a una segunda sanción sobre el tema. Y finalmente, una quinta razón a favor de no admitir la prueba ilícita es una cuestión muy práctica. Lo que ya existe es difícil de dejarlo de tomar en cuenta. Se debe reconocer una prueba realizada con infracciones de normas jurídicas, completamente actos, declaraciones o comportamientos dentro de las partes dentro del desarrollo de la prueba, siempre y cuando quizás no se acepta la prueba en sí, pero sí todo lo que está a consideración. En un interrogatorio irregular, quizás el interrogatorio o la declaración no vale, pero quizás todo lo que está posterior. Bueno, esas son quizás argumentos que se encuentran así muy desnudos y muy separados de una armazón crítica en contra, digamos, de no aceptar. Ahora, a favor del concepto, se dice, el proceso es un instrumento de resolución de conflictos dentro del sistema jurídico. Por lo tanto, no se puede incorporar un hecho que viene de fuera del sistema para darle fundamento a una resolución dentro del sistema. Si el sistema es un conjunto de normas y principios, no se podría aceptar algo que rompe esas reglas. Que también se dice que la prueba ilícita infringe el principio de probidad o lealtad procesal. Se dice que además todos los hechos ilícitos o todos los actos ilícitos no pueden o no deben beneficiar al autor de estos actos. Se habla además del efecto disuasorio o garantizador de la vigencia de la norma vulnerada, y eso tiene mucho que ver con nuestro proceso penal al día de hoy. Permítanme, vamos a hacer un pequeño excursus. Al día de hoy, nuestra Constitución dice que para que una declaración preparatoria sea válida, tiene que ser ante el Ministerio Público o ante juez, presencia de un abogado defensor o una persona de confianza. Estudios empíricos sobre el tema han dicho, estudios, entrevistas sobre personas que están en la cárcel, especialmente una del CIDE que veo que citar, dicen que bueno, que el 50 o el 55% de las personas que tuvo una confesión frente al Ministerio Público, estando acompañado de la persona de confianza, después en el proceso dicen que ellos no conocían a la persona de confianza. La persona que firma junto a la declaración de ellos como persona de confianza, que los estuvo apoyando y asesorando durante la declaración, pero resulta que ellos no la conocen. ¿Cuál es la conclusión? Que bueno, que sí es persona de su confianza, pero con persona de confianza del Ministerio Público. Entonces le dijeron, por favor ven y firma acá. Entonces, frente a eso, si no se aceptan pruebas ilícitas, tiene un efecto disuasivo.
Ya no se sigue, si un ministerio público puede hacer valer una prueba, una declaración obtenida así, sin garantías para el que está declarando, tiene muchos incentivos para seguir utilizando ese tipo de prueba. Así, entonces, el efecto disuasorio del concepto de prueba ilícita es, por un lado, que si un ministerio público entiende que no va a ser válido dentro del proceso una declaración así obtenida, por un lado, le quita todo interés en obtenerla de esa manera, y por otro lado, está protegiendo a la garantía de no autoincriminarse. Ahora, tiene que considerarse que de cualquier manera, y es lo que muchas veces pasa en el proceso mexicano, se está convalidando, si no se actúa así, se está convalidando la violación a los derechos fundamentales. Ahora bien, la nulidad material de sería otra razón, la nulidad material de todo acto de obtención de la prueba conllevaría la nulidad de toda su eventual eficacia. Se trata simplemente de decir que la prueba ilícita siempre debe devenir en ser ineficaz, y finalmente se alega que la prueba ilícita, el concepto de inadmisión de una prueba así, es la debida sanción al fraude de ley. Bueno, entonces llegamos a nuestro sistema mexicano. ¿Existe en el ordenamiento una regulación legal positiva vigente sobre ilicitud probatoria? Permítanme que les cuente que la Constitución mexicana no tiene una regla así. Les podría decir, bueno, ¿dónde encontramos el concepto de prueba de la Constitución? Bueno, tenemos el 20, apartado A, fracción quinta. Dice, se le recibirán derechos del imputado, si ustedes recuerdan, se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto, etcétera, etcétera. Nada sobre el contenido de la prueba. Las víctimas, el mismo artículo 20, apartado B, fracción segunda. Derechos de las víctimas, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con que cuente. Ninguna consideración sobre el contenido o la manera de obtener estas pruebas. Bueno, ¿dirá algo sobre el Ministerio Público? Veamos el 102, el artículo 102 en el apartado A, el párrafo segundo. Dice, incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución de los tribunales de todos los delitos del orden federal, y por lo mismo a él le corresponderá solicitar las órdenes de presión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos. Nada más. ¿Qué más encontramos de prueba? Bueno, encontramos mención de prueba en regulación de amparo, en el artículo 107, en fracción segunda, pero en la fracción segunda habla de la protección de los grupos sociales, habla de amparo agrario, de amparo social. También el artículo 107, en la fracción séptima, cuando explica las reglas de amparo directo, establece la posibilidad de introducir pruebas, pero no dice nada sobre prueba ilícita. Más menciones de prueba en la Constitución, el 109, cuando habla de la facultad de todo ciudadano de iniciar el juicio político. El 115, cuando habla de la regulación de la organización de los municipios, bueno, un ayuntamiento puede desaparecer por una legislatura local, siempre y cuando se presenten pruebas suficientes, se le dé forma de desahogar prueba al ayuntamiento que presuntamente va a desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a la regulación de la prueba ilícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Habría que considerar que nuestra Constitución vigente, la de 1917, es en realidad la Constitución de 1857 con el añadido derivado de la Revolución Mexicana, derechos sociales. Pero la estructura de los derechos es en realidad la estructura creada por el mejor constituyente que hemos tenido, como diría Emilio Rabasa, el constituyente de 1857. Entonces tenemos referencias muy, lejanas, y nos podríamos centrar incluso muy brevemente en cuestiones relativas a las últimas reformas. ¿A qué me refiero? El artículo 20, apartado A, fracción segunda, prohíbe la tortura. Y es interesante el tema. Dice, nadie podrá ser obligado a declarar, queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante esto sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio. Bueno, ahí nos iríamos acercando a la primera idea. Sin embargo, no tenemos más. Tenemos una mención de la prohibición del tormento como sanción en el artículo 22. Tenemos una prohibición del allanamiento del domicilio, salvo en casos previstos por la ley, el principio del 16, y tenemos una regulación sobre el cateo. ¿Dónde encontraríamos, cuál es la parte, relativa a las últimas reformas que puede ser útil y que podrían dar entrada a una interpretación extensiva que permitiera excluir de todo el proceso mexicano esta prueba
obtenida con violación de derechos? Bueno, cuando tenemos la regulación de las intervenciones de las comunicaciones privadas. El mismo artículo 16 tiene un párrafo que dice: las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en la ley. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. Y eso es todo lo que tendríamos en la Constitución mexicana. Podríamos pensar, ¿de dónde podríamos anudar o hacia dónde podríamos encontrar esa garantía de los derechos dentro de la prueba? Bueno, podemos pensar si acaso en el derecho a que se le reciban las pruebas que hemos citado, aunque es habría que colgar un poco forzadamente. Podríamos pensar en el derecho a la presunción de inocencia, que como también ustedes saben, expresamente no está contenido, pero que en virtud de una sentencia de la Corte ya se considera implícito. Bueno, habría que considerar entonces que la presunción de inocencia no implica necesariamente el derecho a la prueba o la prohibición de la prueba ilícita. En resumidas cuentas, el deber de practicar la prueba por medios lícitos y la Constitución al día de hoy no tiene un encaje literal muy fácil. Por lo tanto, tendríamos que entender que está dentro de un derecho genérico, un derecho con todas las garantías a un debido proceso legal. Habría que pensar en una remisión genérica a nuestro artículo 14. ¿Dicen algo los códigos mexicanos? Bueno, muy brevemente, muy llanamente, habría que pensar la Declaración General de sobre los medios de prueba en el 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice: se admitirá como prueba en los términos del artículo 20, fracción 5 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que sea conducente y no vaya contra el derecho. Y es quizás de ahí. Tenemos algo más, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta ley tiene reglas generales, están contenidas en el 40 y 41 sobre valoración de la prueba. Bueno, no se lo voy a leer, no dice nada al respecto. ¿Qué es lo que tendríamos aquí sobre inadmisión probatoria? Bueno, el artículo 21, cuando desarrolla la intervención telefónica, dice al final del primer párrafo: toda actuación del Ministerio Público de la Federación o de la Policía Judicial Federal hechas en contravención a esta disposición carecerán de valor probatorio. Tendríamos que pensar entonces en regulación, ¿hay jurisprudencia sobre el tema? Es decir, dado que tenemos una respuesta negativa y no tenemos ningún concepto positivo que hable de vigente, que hable de prueba ilícita, ¿puede deducirse a la jurisprudencia mexicana un régimen jurídico y licitud probatoria? Pues yo les invitaría a que hicieran la prueba en función del IUS. Ya ven que tenemos la búsqueda rápida de jurisprudencia federal. Pues, prueba ilícita, prueba viciada, prueba prohibida, nada. No tenemos casi nada al respecto. Y eso contrasta porque, por ejemplo, para hablar del régimen español, hasta que apareciera la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, había sido la jurisprudencia y básicamente la del Tribunal Constitucional la que había perfilado las notas de lo que era un régimen de prueba ilícita. ¿Qué tenemos aquí? Francamente, lo único que podría destacar de la jurisprudencia de las últimas dos épocas, octava y novena época, es una jurisprudencia de la Corte que dice, bueno, no es de la Corte, perdón, es de un colegiado, del sexto colegiado del primer circuito, es decir, de aquí de la Ciudad de México, dice, en el caso de que se intervengan ilícitamente una línea telefónica y se configure el delito contenido en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, no es necesario acreditar cuál es la línea telefónica intervenida. Es una regla más bien abierta sobre cómo comprobar la apertura de la comisión de este delito especial establecido entre la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y no encontraríamos nada. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos? Habría que construir toda una teoría de prueba ilícita y habría que empezar con la prohibición constitucional. Ese sería el elemento, y podríamos entonces pensar que existe una vinculación cercana entre el concepto de prueba ilícita y el concepto de derecho fundamental. Sin embargo, habría que plantearse, por ejemplo, ¿es posible que la ilicitud de la prueba no derive de una infracción de un derecho fundamental, sino simplemente de la infracción de simplemente la ley? O cuestiones que son más cercanas a nosotros. ¿Quién puede poner de manifiesto que una prueba es ilícita?
pues el tribunal de oficio lo ha venido haciendo. Al día de hoy encontramos resoluciones de los jueces federales donde le quitan todo valor probatorio a una declaración que no sea hecha dentro de los parámetros del artículo 16. Sin embargo, habría que considerar cuáles son los problemas que tiene el abogado, la defensa, para demostrar que efectivamente la declaración hecha ante el Ministerio Público no fue asistida de una persona de confianza, el caso que les comentaba. En realidad, ¿cómo serían o cuáles son las consecuencias de la declaración de que una prueba es ilícita? ¿Hasta qué punto se podría anular un proceso? Esa es otra cuestión que también debe de dilucidarse y de definirse dentro de las cuestiones aquí de nuestro país. Bueno, en principio no voy a agotar más su paciencia. Lo que quería destacar sobre el punto es la necesidad que tenemos de construir un cuerpo doctrinal, un concepto que sea útil a la práctica. En ese sentido, habría que citar nuevamente a don Andrés de la Oliva cuando dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y en este punto nos surge una buena teoría sobre la prueba ilícita. Necesitamos establecer los límites y fortalecer el derecho de defensa en el proceso penal mexicano. Así que bueno, relacionándolo con la próxima reforma al proceso penal de nuestro país, la reforma que está en ciernes y que indudablemente sucederá y de la cual ya estamos empezando a ver los primeros adelantos en Nuevo León, en el Estado de México, en la discusión del nuevo proceso penal de Chihuahua o en el de Oaxaca, habría que considerar hasta qué punto es útil o necesario, y hasta que yo creo que sí lo es, incluir todo este tipo de valoración de reglas de inadmisión de prueba dentro de estos nuevos procesos. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Natarén. Por cuestiones de que tenemos la mesa, la continuación a las 5 de la tarde, y partiendo de que no hay preguntas que se le formulan a nuestros expositores, y de que inclusive no va a haber oportunidad de que el señor doctor Alejandro Sosa Ortiz, que es nuestro relator, haga una exposición breve y sucinta por estos motivos, pues no nos queda más que darle las gracias por su asistencia, agradecerle nuevamente al señor doctor Sergio García Ramírez, promotor de nuestra cultura jurídico-penal, no de hoy, sino de todo el siglo pasado, y espero que para los próximos también, señor doctor. Y nos sentimos pues todos muy satisfechos, así es que nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias.